Gracias, señor presidente. Pues lo primero, agradecer a la Comisión Primera el que se haya abierto este espacio para la audiencia de hoy. La verdad fue una solicitud del representante Navas, Talero y mío, porque me parece que es fundamental escuchar esto en el marco de los argumentos. Se está entregando este documento, va a quedar como parte del acta, pero quisiera decir, lo primero es que, digamos, yo soy una mujer que llevo 20 años trabajando por la niñez y no estoy de acuerdo con la cadena perpetua. Entonces, que no me vengan a decir que es que yo no tengo sensibilidad sobre el tema de la niñez. Yo soy una mujer que llevo 20 años desde la Fundación Restrepo Barco trabajando por la garantía de los derechos de los niños y las niñas. Pero también recordar que a veces, y en el caso de la senadora Jiménez, que es de mi mismo partido, la senadora muchas veces es de salidas muy fuertes. Recordemos aquí también el debate que se abrió sobre el tema de cárceles para adolescentes, 15 años de cárceles para adolescentes que quedaran reseñados, y aquí se abrió un espacio para el debate y la discusión, y el tema volvió a quedar en el respeto al Código de Infancia y Adolescencia. ¿Con qué? Con un elemento que decía Farid Benavides, con una justicia que operara. Algún día, a propósito del tema de cárcel para adolescentes, tuve la posibilidad de reunirme con la fiscal Vivian Morales. Yo creo que el país tiene que mirar con cuidado este tema de ir aumentando penas y penas y penas que por un lado no se cumplen y en segundo lugar no están haciendo un ejercicio eficiente. Entonces, soy solidaria con las voces de las víctimas que aquí estuvieron. Me tocó subirme a la Comisión Séptima porque tenía que atender un tema de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Pero lo que quiero decir es que yo creo que un debate como estos, que toca el corazón de la Constitución y que toca un elemento fundamental, y es que ciudadanos y ciudadanas tienen remedio, así nos parezcan unos monstruos. Esos seres humanos tienen remedio, y quienes participamos y trabajamos desde los derechos humanos y defendemos la niñez en Colombia, creemos que este proyecto exige, como ya se ha hecho aquí y como se hizo en el Senado, una gran deliberación, como dice mi compañero de Luque, con muchos estudios, con muchos argumentos, porque yo creo que toca mirarlo con mucho cuidado, porque estamos tocando uno de los elementos fundamentales de la ciudadanía en Colombia que lo consagró la Constitución, y es que los colombianos y las colombianas tenemos remedio. Gracias, señor presidente. Con mucho gusto. Doctor González. Gracias, señor presidente. Yo quiero, pues ante todo, simplemente resaltar dos cositas que tal vez deban ser tenidas en cuenta. La primera de ellas, los actos legislativos como parte de la Constitución conforman instituciones. Y aquí nosotros encontramos una posibilidad de lesión justamente de los derechos de los niños que se quieren preservar. Me sirve de pretexto la intervención de una de las señoras que vino a esta audiencia pública, y es lo siguiente: el proyecto modifica las penas para homicidio doloso, violación, explotación sexual, maltrato severo y secuestro. Quiere decir que todos los otros delitos cometidos contra menores de 14 años no van a ser cobijados por la cadena perpetua. El caso de la desaparición forzada de su hija, señora, no va a ser sancionado con cadena perpetua. No podría, porque la Constitución no contempló ese delito dentro de los que llevarían a la cadena perpetua. Esto es una advertencia justamente para que se revise el tema, para que se incluyan además los delitos graves dentro de los que deben ser objeto de la asignación de la cadena perpetua. Otro elemento que tengo que plantear, y es para que, fundamentalmente para la reflexión: ¿qué efectos ha producido en el esclarecimiento de los hechos el haber reducido la posibilidad de beneficios procesales a quienes confiesen delitos contra los menores? Creo que aquí tenemos que hacer un trabajo específico en relación con la Fiscalía y en relación con el sistema judicial. En principio, la reducción de beneficios por confesión ha llevado a que no siempre sea posible el esclarecimiento de hechos que están vinculados con la violencia sexual contra menores y contra el maltrato contra los menores. Eso es importante tenerlo en cuenta. La cadena perpetua puede llevar a otro efecto igualmente perverso, con algo adicional, que el sujeto puede verse enfrentado a la cadena perpetua y entonces puede optar por, además de violar, además de maltratar, puede optar por asesinar al menor también, y pondría en bastante tela de juicio esa función protectora de los derechos de los menores. Pero adicionalmente yo sí creo que debemos tratar de buscar otros argumentos otros argumentos de evidencia empírica
que puedan fundamentar, porque no en todos los casos de delitos contra los menores estamos nosotros frente a un enfermo mental. En los casos en que estemos frente a un enfermo mental son casos justamente los excepcionales que no podemos ni siquiera manejarlos por la cadena perpetua. Los enfermos mentales, en la medida en que estén cometiendo el delito por su enfermedad mental, terminan siendo inimputables, van a medidas de seguridad, no a penas privativas de la libertad. Y finalmente, como para tratar de llamar en otro punto de vista la reflexión de los legisladores, hay que tener en cuenta que muchos de los delitos relacionados contra menores, entre ellos el maltrato severo, son cometidos por miembros de la propia familia. Los miembros de la propia familia no van a ser, entre otras cosas, denunciados. Se nos va a ampliar la cifra oscura de la criminalidad. Muy pocas veces se va a denunciar, por ejemplo, a una madre que castigue en exceso a su hijo si se la considera que debe ser sometida a la cadena perpetua en la cárcel. Creo que la propia familia va a tener una serie de resistencias que puede impedir la denuncia correctamente. Adicionalmente a eso, simplemente hay unos argumentos que nos ha traído el doctor Jaime Granados que me parecen que son argumentos que no tienen que ver con la modificación de la norma constitucional, que serían argumentos que tendrían que ver con la reglamentación de la cadena perpetua en caso de que la cadena perpetua se imponga. Pero sí quiero rescatar lo que ya en el documento está contenido. En los casos de cadena perpetua, en todos los regímenes jurídicos del mundo occidental por lo menos, los casos de cadena perpetua pueden ser revisados. ¿Sobre la base de qué? Sobre la base de que la condena debe estar orientada, y esto no lo digo yo, lo dicen los principios de las Naciones Unidas, lo dice la Constitución Política de Colombia, debe estar orientada hacia la resocialización del infractor de la ley. Nosotros no podemos establecer grupos de personas que son irrecuperables, que no admiten resocialización, que deben ser excluidos de la sociedad. Esto sería tanto como plantear modelos de administración de justicia o modelos políticos al estilo del nacionalsocialismo, que excluía a los judíos, que excluía a los diversos sexuales, que excluía a los negros, que excluía una serie de personas porque no eran compatibles con la idea del nacionalsocialismo. Entonces, estos y otros argumentos que seguramente tendrán que debatirse en otros escenarios, señor presidente, quería llamar la atención. Gracias, doctor.